Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side. Concepto de estequiometría. Leyes estequiométricas. ¿Qué es la estequiometría? La estequiometría es la sección de química que estudia las relaciones cuantitativas entre los reactivos y los productos de una reacción. En toda reacción química se conserva la masa, esto es, la masa total de reactivos es igual a la masa total de productos resultantes. La ley de conservación de la masa enunciada por Lavoisier es una de las leyes fundamentales en todas las ciencias naturales. En esta ley se asume la conservación de cantidad de átomos. Para ello resulta indispensable el balanceo de ecuaciones químicas. Se puede enunciar de la manera siguiente. En cualquier reacción química se observa la masa, es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma y permanece invariable. La ley de las proporciones definidas es una de las leyes estequiométricas según la cual, cuando se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto, siempre lo hacen de una relación de masas constantes. Por lo tanto, la proporción de masas entre los elementos que los forman es constante. El término más moderno de la fórmula química, esta ley implica que siempre se van a poder asignar subíndices fijos de cada compuesto. Hay que notar que existen una clase de compuestos determinados compuestos no estequiométricos, también llamados betrollidos, que no siguen esta ley. La ley de Dalton o de las proporciones múltiples puede ocurrir que dos elementos se combinen y en vez de producir un solo compuesto generan varios compuestos. En 1808, Dalton concluyó que el peso de uno de los elementos combinados con un mismo peso del otro guarda una relación expresable, por lo general mediante un cociente de números enteros pequeños. Mi nombre es Melissa Esperanza García Guzmán y voy a explicarles las reacciones químicas y su clasificación. Comenzaré explicando qué son las reacciones químicas. Las reacciones químicas son un proceso en el que se forman o se rompen los enlaces químicos entre los átomos. Las sustancias que participan en una reacción química se conocen como reactivos y las sustancias que se producen al final de la reacción se conocen como productos. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno es el activo y se descompone en agua y oxígeno, que son los productos. Los átomos que comenzaron en las moléculas de peróxido de hidrógeno se acomodaron para formar moléculas de agua y oxígeno. Ahora veamos los tipos de reacciones. En reacciones de combinación, dos o más reactivos reaccionan para formar un producto. Su ecuación general es A más B es igual a C. Por ejemplo, el óxido de nitrógeno reacciona con el agua creando ácido nítrico, es decir, se combinan para formar un producto. En las reacciones de descomposición, un reactivo se rompe o descompone en dos o más productos. Por ejemplo, el trióxido de azufre se descompone en dióxido de azufre y oxígeno. En la reacción de sustitución, una sustancia simple A desplaza a una sustancia compuesta BC, creando una sustancia compuesta AC más una sustancia simple D. Por ejemplo, el cloro reacciona con el metano, desplazando a un hidrógeno para formar el clorometano y ácido clorhídrico. En las reacciones de neutralización, reacciona un ácido con una base, formando sal y en la mayoría de casos agua. Por ejemplo, el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio, teniendo como producto cloruro de sodio y agua.
Una reacción de óxido-reducción es una reacción de transferencia de electrones. La especie que pierde los electrones se oxida y la que los gana se reduce. Se llama reductor a la especie que cede los electrones y oxidante a la que los capta. Por ejemplo, el cobre al captar 2 electrones disminuye su estado de oxidación y el hierro al perder 2 electrones aumenta su estado de oxidación. Balanceo de reacciones químicas. ¿Qué es el balanceo de reacciones químicas? Es la operación que nos permite representar en una ecuación el número exacto de átomos, moléculas o moles. Balanceo. Para balancear una ecuación química, primero se debe de saber el tipo de ecuación a la que pertenece. Hay tipos de ecuaciones que es ácido-base u óxido-reducción. La ácido-base no tiene ninguna especie y no cambia su estado de oxidación. Más sin embargo, las reacciones del tipo óxido de reducción, esta al menos tiene dos especies en la cual cambia su estado de oxidación, que es cuando pierde electrones, su número de oxidación aumenta, y cuando gana electrones, su número de oxidación disminuye. Hay métodos para hacer el balance de las reacciones. Hay el método de tanteo, el método algebraico, el método de óxido-reducción, el método ion-electrón, pero en este caso hablaremos de los dos principales que creo yo es el método de tanteo y el método de óxido-reducción. El método de tanteo. Primero se debe distinguir ambos lados, el lado izquierdo y el lado derecho. En este caso tenemos aluminio, hidrógeno y cloro. Y del otro lado tenemos aluminio, cloro, pero vemos que tenemos 2, hidrógeno y tenemos 2. Para ello después se tiene que enlistar los elementos que contienen, que ya vimos que es el aluminio, el cloro, pero tomemos en cuenta que el hidrógeno siempre en este método tiene que ir al final. Se inicia el balance de la siguiente manera. Vemos que del lado izquierdo hay un aluminio, del lado derecho hay un aluminio. Se coloca en la tablita uno en el izquierdo, uno en el derecho. Entonces vemos que en el cloro tenemos 2. Entonces, ¿qué se hace para que se iguale o se balancee? Se pone un 2 a un lado del hidrógeno. No se puede poner en medio, no se puede, no es correcto. Se tiene que poner a un lado y en grande. Una vez teniendo esto, pasamos con los hidrógenos, que es el último paso en este caso. Entonces vemos que en el aluminio hay uno de cada lado, en el cloro tenemos 2 ya de cada lado, y como pusimos el 2 antes, 2 hidrógenos y tiene 2 cloros, entonces por ende ya está balanceada y esto está bien y muy bien. El siguiente es el método óxido-reducción y como primer paso es colocar el número de oxidación, y el número de oxidación son aquellos números positivos o negativos, y estos se colocan de preferencia, creo yo, arriba de cada elemento, y siempre se comienza con los hidrógenos. En este caso los hidrógenos tienen +1, ya que estos están acompañados. Posteriormente se siguen colocando los números de oxidación. Vemos que el oxígeno que está acompañado y al final es -2. Entonces, para eliminar, ya empezar a eliminar
y que los compuestos den menos, o sea, que den cero, o sea, que sea menos 2 más 2, que sean igual a cero, está bien, porque tienen que quedar el número de oxidación cero. Como en este caso vemos en el estaño, está solo, no tiene a nadie, por lo tanto, vale cero. Posteriormente, vemos que en el agua se multiplica 1 por 2, que da 2. Entonces, más 2 menos 2 es igual a 0. En este caso se multiplica el 5, bueno, se multiplica el 2 por el 3, que es menos 2 por 3, que da menos 6. Entonces, menos 6 más 1 sería menos 5. Entonces, para dar 0 sería más 5. Por ello pusimos el más 5. Posteriormente, y por último, ya que quedaba el estaño de aquí, es lo mismo, se multiplica 2 menos 2 por 3, da menos 6. Entonces tenemos 1 por 2, que da 2. Aquí, perdón, me equivoqué, era 4. Y aquí es más 4, dando como resultado 0. Comprobamos que en cada uno de 0 y esta ecuación está bien. Gracias. Para sacar átomo a gramo es la cantidad de sustancia que contiene el peso atómico molécula gramo del elemento expresado en gramos. La masa en gramos de los átomos que los elementos deben encontrarse en la misma relación que sus masas atómicas. Para todos los elementos podemos concluir que la masa atómica de X elemento expresada en gramos representa un número similar de átomos de todos los elementos. Se encontró experimentalmente que este número era de 6.02 por 10 elevado a la 23 átomos del número de Avogadro. Masa del átomo gramo, abreviado atomogramo, es la masa atómica del elemento expresado en gramos. Para la siguiente unidad, que es mol-gramo, es un número de moléculas contenidas en la molécula gramo o en el peso molecular de una sustancia expresada en gramos. Masa fórmula, peso molecular o masa molecular para enlaces covalentes. La suma de la masa de los átomos, como se indica en la fórmula, representa la masa fórmula de la sustancia. En los casos de los compuestos covalentes como el agua, la masa fórmula también se llama masa molecular. Se determina multiplicando el número de átomos de cada elemento de la fórmula del compuesto por su suma atómica, que consulta en la tabla periódica. Volumen gramo molecular es el volumen que ocupa a una mol de un gas en condiciones normales de temperatura y presión. Es igual a 22.41 de mol, temperatura normal de 0 grados Celsius o 273 kelvins. Presión normal, una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. El número de Avogadro es el número de moléculas que hay en un volumen molar. Se denomina número de Avogadro. Es una constante utilizada en física y en química para establecer una relación entre la masa o el volumen. La cantidad de materia se define originalmente como la cantidad de átomos contenidos en gramos. Hola compañeros, yo les hablaré acerca de los cálculos estequiométricos en reacciones químicas. Para comenzar me gustaría recordar qué son los cálculos estequiométricos. Para comenzar, la estequiometría es la parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre las sustancias que intervienen en una reacción química. Bueno, los cálculos estequiométricos se basan en esto y forman parte muy importante en la rutina de los análisis químicos en la industria.
Las relaciones mol con mol. Bueno, como sabemos, existe una relación entre los moles, el número de Avogadro y los coeficientes en una reacción química. Basado en esto existen las relaciones de moles con moles. Aquí veremos un ejemplo para entender un poco más cómo es. El ejemplo dice, ¿cuántos moles de oxígeno reaccionan con 15 moles de aluminio? ¿Y cuántos moles de óxido de aluminio se producen con 15 moles de aluminio? Bueno, la reacción química se vería así. Aluminio más oxígeno es igual a óxido de aluminio. Recordemos que el oxígeno es diatómico, así que por eso lleva un 2 abajo. Ya con el balanceo, se añadiría un 4 en el aluminio, un 3 en el oxígeno y un 2 en el óxido de aluminio. Esos serían los coeficientes. Sabiendo los coeficientes molares de las sustancias que reaccionan, se puede resolver de la siguiente manera. En el caso del aluminio y el oxígeno, recordemos que el problema nos decía 15 moles de aluminio. En este caso es una regla de 3. 4 moles de aluminio y 3 moles de oxígeno son los que se encuentran en la reacción. Se añadirán abajo los 15 moles que nos está dando el problema y se pondrá como una incógnita los moles que tiene el oxígeno. Haciendo unas simples operaciones, hacemos una regla de 3, 15 por 3 entre 4. El resultado es 11.25 moles que corresponden al oxígeno. Eso se puede corroborar de la siguiente manera. El aluminio tiene 4 moles, el oxígeno 2. Se pone de manera de una fracción de 4 sobre 3 y el resultado nos da 1.33. Si ponemos los resultados que anteriormente nos dio, debería dar lo mismo. Ponemos arriba los moles del aluminio, que son 15 en este caso, y los moles que nos dieron del oxígeno, que son 11.25. El resultado da 1.33, igual que con el anterior. Para el caso del óxido de aluminio, se hace exactamente lo mismo. La proporción en este caso sería 4 moles por parte del aluminio y 2 moles por parte del óxido de aluminio. Igual, se pone abajo los 15 moles que nos está dando el problema y la incógnita de los moles del óxido de aluminio. Se hace una regla de 3, multiplicando 15 por 2 entre 4, y el resultado es 7.5. En este caso 7.5 moles que corresponden al óxido de aluminio. Para corroborar la respuesta se puede hacer lo mismo. 4 sobre 2, que corresponden a los 4 moles del aluminio y los 2 moles del óxido de aluminio, da igual a 2. Y si ponemos los resultados que nos dieron, 15 moles sobre 7.5 es igual a 2. Eso nos da a entender que las operaciones fueron correctas. Relaciones peso-peso. La relación peso y peso se parece un poco a la relación mol con mol, pero no viene siendo lo mismo. Para este ejemplo veremos cuántos gramos de oxígeno reaccionan con 60 gramos de aluminio y cuántos gramos de óxido de aluminio se producen en 60 gramos de aluminio. Bueno, la reacción química sería así: aluminio más oxígeno da igual a óxido de aluminio. El balanceo se pone un 4 en el aluminio, un 3 en el oxígeno y un 2 en el óxido de aluminio. Por su parte, los coeficientes vienen siendo los mismos. Para estos casos se ocupará la reacción ya balanceada y se multiplicará su peso molecular de la molécula por sus subíndices y también por sus coeficientes, como lo vemos de esta manera. En el caso del aluminio, su peso molecular es de 26.981. Su coeficiente es de 4, así que se multiplicará por 4. Por su parte, el oxígeno tiene un subíndice de 2, así que para empezar, su peso molecular de 15.999 se multiplicará por 2 y se multiplicará a su vez por su coeficiente, que es 3. Para el óxido de aluminio, su peso molecular del aluminio es 26.981. Se multiplica por 2 y el del oxígeno es 15.999.
que se multiplica por 3. Y como su coeficiente es 2, todo lo anterior se multiplica por 2. Los resultados fueron apareciendo durante el procedimiento. Recordemos que el problema nos planteaba 60 gramos de aluminio. Para estos casos se volverá a hacer una regla de 3, poniendo el resultado que nos dio el aluminio junto al resultado que nos dio el oxígeno y los 60 gramos de aluminio que nos proporcionaba el problema. A su vez también se pondrá la incógnita de los gramos en este caso del oxígeno. Se realiza la cuenta multiplicando los 60 gramos de aluminio por el resultado que nos dio el oxígeno, que en este caso es 95.994, entre el resultado del aluminio, que en este caso es 107.924. El resultado es 53.36755 gramos que corresponden al oxígeno. Por su parte, el óxido de aluminio será de la misma manera. El peso los gramos que nos dio el aluminio siguen siendo los mismos y también se añaden los gramos que nos dio del óxido de aluminio. Abajo se adjuntan los 60 gramos que nos propone el problema y la incógnita de los gramos en este caso, el óxido de aluminio. Igual, se hace la regla de 3, que sería 60 por 203.918 que corresponden al óxido de aluminio, entre los 107.924 que corresponden al aluminio. El resultado es 113.36.755 gramos de óxido de aluminio. Estos resultados se pueden comprobar haciendo uso de la ley de la conservación de la materia. Analicemos los gramos de aluminio más los gramos del oxígeno deben ser igual a los gramos del óxido de aluminio. En este caso vemos que los 60 gramos más los 53.36755 gramos que corresponden al oxígeno dan un resultado de 113.36755, que es exactamente los gramos que nos dio en el óxido de aluminio. Reactivo limitante y reactivo en exceso. Bueno, como el mismo nombre lo dice, en este subtema se ve cuando algún reactivo funciona como el límite porque no es suficiente como para completar la reacción, o cuando hay un exceso y este mismo sobra en la reacción. Bueno, el problema que veremos para este ejemplo nos dice 130 gramos de hidrógeno reaccionan con 600 gramos de oxígeno. ¿Cuántos gramos de agua se producen? Bueno, la reacción se vería de la siguiente manera. El hidrógeno reacciona con el oxígeno para formar agua. Igual sabemos que el hidrógeno y el oxígeno son diatómicos, por eso tienen el subíndice 2. Ya balanceada quedaría con un 2 en la parte del hidrógeno, un 1 aunque no se muestra en la parte del oxígeno y un 2 en la parte del agua. Igual para no confundirlo dejo el 1 puesto en la parte del oxígeno. Ya teniendo la reacción balanceada, se sacan los pesos atómicos sin tomar en cuenta los coeficientes. En el caso del hidrógeno son 2. Su peso molecular es 1.0079 por 2, dando un resultado de 2.0158 UMA, que viene siendo su peso molecular, o 2.0158 gramos sobre mol, que viene siendo su peso molar. En el caso del oxígeno, también es diatómico, así que su peso molecular es 15.999 por 2, da un resultado de 31.998 UMA o gramos sobre mol. En el caso del oxígeno, el peso atómico del hidrógeno es 1.0079. Hay 2, así que se multiplica por 2 y se le suma 15.999, que viene siendo el peso molecular del oxígeno, dando un resultado de 18.0
148 UMA o gramos sobre mol. Bueno, en este problema nos plantearon que hay 130 gramos de hidrógeno y 600 gramos de oxígeno, que lo vemos de esta manera. Para volverlo moles, se tiene que hacer de la siguiente manera. En el caso del hidrógeno, son 130 por 1 mol sobre su peso molecular, que son 2.0158 gramos de hidrógeno. Se multiplica por 1 y se divide entre 2.0158 gramos, dando un resultado de 64.49052485 moles. En el caso del oxígeno, son 600 gramos de oxígeno, que se multiplican por 1 mol y se dividen entre 31.998 gramos de oxígeno, dando un resultado de 18.75 117.195 moles. Ya teniendo los moles de ambas sustancias, se hace lo siguiente. Se intentan simplificar los números lo más posible. En este caso, dividiendo 18.7511.7195 por el mismo número, y a su vez 64.49052485 por entre 18.7511.7195, para que esto no afecte en su proporción. En la reacción podemos ver que el hidrógeno y el oxígeno tienen una proporción 2:1, 2 en la parte del hidrógeno y 1 en la parte del oxígeno. Pero si vemos la proporción que nos plantearon en el problema, vemos que en la parte del hidrógeno hay 3.43 sobre 1, siendo que el hidrógeno es el reactivo que está en exceso. En cambio, el oxígeno es el reactivo que está limitando. Sabiendo que el oxígeno es el reactivo limitante, en base a él se buscará los moles del agua. En este caso, la proporción de moles son 2 moles de agua por 1 de oxígeno. Así que quedaría 18.7511.7195 moles de oxígeno multiplicados por 2 moles de agua entre 1 mol de oxígeno, dando resultado como 37.5023.43.9 moles de agua producidas. Ya sabiendo también el peso molecular del agua, se buscan los gramos, tomando los moles y multiplicándolos por 18.0148 gramos de agua entre 1 mol, dando como resultado 675.59 72.249 gramos de agua. Para tener la reacción completa, podemos saber cuántos moles de hidrógeno nos sobraron, contando cuántos moles de hidrógeno usamos, cuántos teníamos y cuántos sobraron. En este caso, usamos 37.5023 moles de hidrógeno. Teníamos 64.49 moles de hidrógeno y por lo tanto, con una resta, podemos saber que nos sobraron 26.98 moles de hidrógeno. Con este número se usa su peso molecular para saber los gramos de hidrógeno que hay en esa cantidad, dando como resultado 54.40 277.516 gramos de hidrógeno. Para corroborar que estemos en lo correcto, utilizaremos la ley de la conservación de la materia. Con los resultados que ya hemos tenido, se suman los datos que nos proporcionaron al principio, que son 130 gramos de hidrógeno más 600 gramos de oxígeno, nos da un total de 730 gramos, más los 675.597.224.9 gramos de agua, más los 54.402.775.16 gramos de hidrógeno que han sobrado. Esto nos da un total de 730 gramos por ambas partes, dándonos una idea que estamos en lo correcto, ya que de hecho es un número cerrado porque hemos usado todos los decimales, por eso los números tan largos.
Rendimiento. En la vida real no ocurre el 100% de todas las reacciones. Sabiendo esto, podemos calcular el porcentaje del rendimiento que ha ocurrido en la reacción con base a esta fórmula que dice: el porcentaje del rendimiento es igual a la cantidad experimental sobre la cantidad teórica por 100. ¿Eso a qué se refiere? Básicamente dice que el porcentaje del rendimiento de una reacción es igual a la cantidad resultante de un experimento en la vida real entre la cantidad de resultante teóricamente por 100. En base a esta fórmula vamos a poder resolver los problemas que tengan que ver con rendimiento. Y bueno, el ejemplo para estos problemas es el siguiente. Nos dice cuántos gramos de carbono se produce a partir de una reacción de combustión de 90 gramos de metano si su rendimiento es del 80%. Bueno, primero veamos la reacción. Nos habla que el metano reacciona con el oxígeno produciendo dióxido de carbono y agua, pero el rendimiento que nos están diciendo es que tiene un 80%, así que se pone. Al balancearlo queda de la siguiente manera. El metano queda con un 1, el oxígeno queda con un 2, el carbono queda con un 1 y el agua queda con un 2. Bueno, como solamente nos están dando datos del metano y nos están pidiendo el rendimiento del dióxido de carbono, solamente necesitaríamos sacar el peso molecular de estas dos moléculas, el cual es el siguiente. En el metano, su peso molecular del carbono es de 12.011 más el 1.0079 por 4 de los 4 hidrógenos da igual a 16.0426 gramos sobre mol. Para el dióxido de carbono tenemos que el carbono pesa 12.011 y el oxígeno 15.999, pero como hay 2 se multiplica por 2. Se suman y el resultado es 44.009 gramos sobre mol. Igual están aquí los pesos del oxígeno y del agua. Ya teniendo la reacción balanceada y los pesos moleculares, hay que tener en cuenta qué nos están pidiendo. En este problema nos están pidiendo la cantidad de gramos de dióxido de carbono que se producen. Así que la fórmula que teníamos nos da el porcentaje del rendimiento. Pero como este dato ya lo tenemos, se puede hacer un despeje. Pero eso lo haremos más adelante. Por el momento, nos dieron el dato que tenemos 90 gramos de metano. Esto lo pasaremos a mol, multiplicándolo por 1 y dividiéndolo entre 16.0426 gramos de metano. Nos da como resultado 5.610.0632.07 moles de metano. Esta cantidad de moles de metano se multiplicará por un mol de dióxido de carbono entre un mol de metano. Todo esto porque sus coeficientes tanto del metano y del dióxido de carbono equivalen a 1 a 1. Esta cantidad de moles de dióxido de carbono se multiplica por 44.009 gramos de dióxido de carbono entre un mol de dióxido de carbono para poder obtener la cantidad de gramos de dióxido de carbono que se obtiene. Este resultado es 246.8932.717 gramos de dióxido de carbono. Pero cabe recalcar que este resultado es el que corresponde a la cantidad teórica de lo que se debería de obtener. Para finalizar, como les había comentado en un principio, hay que despejar la fórmula. Como no nos están pidiendo el porcentaje del rendimiento, sino la cantidad experimental, la fórmula quedaría de esta manera. Cantidad experimental igual al porcentaje del rendimiento por cantidad teórica entre 100. De esta manera podríamos obtener la cantidad experimental manteniendo la misma fórmula. Bueno, sustituyendo las cantidades que ya tenemos, nos quedaría cantidad experimental igual 80%, que es el rendimiento de la reacción que nos dieron en el problema,
por 246.893.271.7 gramos de dióxido de carbono se divide entre 100. De esta manera se obtiene la cantidad en gramos del porcentaje cuando el rendimiento es de un 80%, obviamente del dióxido de carbono. Y como vemos, el resultado es igual a 197.514.617.4 gramos de dióxido de carbono.